Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio Gatica. Hoy día quiero conversarles acerca de este instrumento de evaluación llamado rúbrica. Vamos a partir con algunos conceptos para entender de qué se trata la rúbrica y después vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo armar unos descriptores. ¿Qué es lo que es una rúbrica? Básicamente es una herramienta que nos permite evaluar. Evaluar. Tiene un conjunto de criterios relacionados con objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Y finalmente son útiles tanto a profesores como a alumnos. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas que tiene este instrumento de evaluación, ¿ya? Que también pueden ser utilizados por los alumnos para mejorar su aprendizaje. ¿Ya? Mira, entre los objetivos que tiene la rúbrica evalúa un proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de las grandes ventajas que tiene es que tiene distintos niveles de calidad de una tarea, de un producto. Es decir, yo puedo ir definiendo dentro de los descriptores desde lo más complejo, de lo más completo, hasta la actividad más deficiente. Entonces, por lo tanto, en función de eso yo voy a evaluar y por lo tanto el alumno sabe qué es lo que se espera para que sea bien evaluado. ¿Ya? Y también tiene los caminos intermedios. Describe distintos niveles, ¿cierto? Mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Saben por qué lo mejora? Porque el alumno, cuando tiene la instrucción del trabajo que va a desarrollar, también tiene la rúbrica. Entonces, por lo tanto, el alumno se puede autorregular en su trabajo. Ya lo vamos a ver en la parte que dice estudiante. Una de las cosas principales es que reduce la subjetividad en la evaluación. Cuando uno evalúa un trabajo de investigación, puede eventualmente caer en la subjetividad. Es decir, no tener un criterio específico para todos los tipos de trabajos o informes. Entonces acá se reduce porque hay una pauta y hay un indicador y hay un descriptor muy específico de cómo evaluar. Por lo tanto, hay cero posibilidad de evaluarlo de otra forma. Y si existe la posibilidad de evaluarlo de otra forma es porque la rúbrica a lo mejor está con detalles en su construcción. Otro de los objetivos tiene es retroalimentar objetivamente a los estudiantes. El alumno, como sabe cuál era el trabajo que hizo, cuando no tiene la nota que esperaba tener, uno le puede explicar, ¿cierto? Con mucho detalle, que cayó en esta sección del descriptor, por lo tanto, qué es lo que le falta para que en una segunda instancia mejore su actividad. Con respecto al profesor, el profesor primero determina cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que yo voy a evaluar. El objetivo de nuestro aprendizaje puede estar dentro de la unidad, puede ser un aprendizaje esperado, puede ser un conjunto de aprendizaje. Cuando yo tengo esos contenidos, los voy a subdividir. Acá dice, determina conceptos transversales a incorporar. Eventualmente, no necesariamente yo puedo evaluar contenidos propiamente tal descritos en la unidad, sino que puedo evaluar o incorporar otros conceptos, como por ejemplo la limpieza en el trabajo, la entrega a punto, la ortografía, el trabajo en equipo. Hay otras actividades que yo puedo incorporar dentro de esta rúbrica. Obviamente todo eso va a depender del porcentaje, lo que se conoce como la calibración del instrumento. Lo vamos a revisar ahí con detalle. Bueno, una vez que yo tengo los objetivos, divido todos los criterios, ¿cierto? Que voy a evaluar, pondero, es decir, le doy un porcentaje o una cantidad de puntaje asociado a cada criterio, y así yo voy armando mi rúbrica. Creo los descriptores, es decir, el profesor tiene que definir qué es lo máximo que se espera para que el alumno logre el total puntaje y obviamente las etapas posteriores, siendo bien específico en identificar cada una de las siguientes etapas. Entrega el instrumento de evaluación junto con la pauta al alumno, es decir, al alumno se le entrega el instructivo, que es lo que se espera que va a desarrollar, pero también se le entrega la pauta de evaluación, es decir, en este caso la rúbrica. Y obviamente después aplica el concepto de evaluación y retroalimenta al estudiante. Usted se equivocó acá, usted lo hizo excelente, etcétera, etcétera. ¿Cómo interviene el estudiante en este tema de la rúbrica? Primero, conoce con mucha claridad los criterios máximos esperados para cada uno de los niveles. El alumno, si va leyendo la rúbrica, sabe perfectamente qué es lo que va a ser evaluado, de qué forma va a ser evaluado, todos los elementos. Entonces, si le falta o no comprende todo, va a tener que investigar, preguntar o trabajar con sus compañeros para poder llegar a ese máximo. Ese es el objetivo. También es una herramienta muy interesante de autoevaluación y de autorregulación en el trabajo. Por lo mismo, porque como si el estudiante tiene los elementos necesarios para poder trabajar, entonces el alumno se autorregula. Es decir, a ver, me están pidiendo 5 cosas y yo solamente conozco 3.
a ver, me están faltando esos dos elementos, y investigará y trabajará para llegar al máximo y tener una buena calificación. Entonces, se autorregula el estudiante. Y además es una herramienta que nos permite coevaluar el trabajo de nuestros compañeros. Es decir, en una misma herramienta de evaluación tenemos una pauta de evaluación, una herramienta de autoevaluación y una de coevaluación. Si yo necesito hacer un trabajo grupal, puedo pasar la rúbrica a los estudiantes para que ellos puedan evaluar el trabajo de sus compañeros. Y van a ser súper específicos, porque si la rúbrica está bien construida, van a saber claramente qué nota colocarle a su compañero. Tampoco van a ser subjetivos. Que mi compañero cae bien, le pongo un 7. No, porque la rúbrica dice cumple, no cumple ciertas características. El alumno tiene que ser capaz de verificar eso. Bueno, como les decía, se pueden incorporar elementos transversales, ¿ya? Dividen los aprendizajes esperados en distintos criterios. Ese es nuestro objetivo en la rúbrica. Se pueden incorporar criterios que no están directamente con la unidad de aprendizaje. Por ejemplo, se puede utilizar la ortografía en distintas asignaturas, como en forma transversal, se puede incorporar dentro de la rúbrica. Dentro de la rúbrica, por ejemplo, podemos enseñarles a los alumnos a construir un informe con todas sus características, la introducción, qué es lo que es la conclusión, las referencias, si es que está mencionando algún libro, o colocando una imagen indicando la fuente. Y si eso está en la rúbrica, por ejemplo, y se incorpora como elemento o como criterio de evaluación en distintas asignaturas, estamos generando un contenido transversal. En distintas asignaturas vamos a empezar a evaluar lo mismo y por lo tanto a la larga vamos a obtener un grupo de estudiantes que va a trabajar de correcta forma, o como nosotros lo hemos definido en un principio. Se pueden incorporar habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación del equipo de trabajo. Y en este último punto nos vamos a concentrar cuando veamos la planilla, donde dice que la ponderación de los contenidos es importante para que sea una muy buena herramienta de evaluación. Lo vamos a revisar segundito. Bueno, las ventajas que tiene el uso de esta herramienta ya la estamos conversando, ya se la estaba explicando, pero resumiendo en 4 puntos. Automatización de los procesos. La revisión es un proceso más bien automático, tiene una pauta específica, por lo tanto un profesor podría construir una evaluación, construir la rúbrica y a lo mejor otro profesor podría revisar esta actividad, porque como está la pauta descrita, solamente seguir los criterios. En un mismo documento, ya habíamos dicho, mencionamos una evaluación, la autoevaluación y una coevaluación. El estudiante conoce los criterios de evaluación antes de realizar la actividad. Es una de las grandes ventajas, antes de realizar. O sea, no sabe el alumno, que espero, como una pregunta en una prueba, una pregunta de desarrollo, que a lo mejor no sabe el alumno cuánto escribir para poder obtener el puntaje total. Eso es una disyuntiva y el alumno se queda como en la duda. ¿Qué es lo que me está preguntando el profesor? Es que tiene claro cómo va a ser evaluado. Y bueno, y por lo tanto, como mencionábamos recién, el estudiante recibe fácilmente un feedback sobre sus fortalezas y sobre sus debilidades. El alumno al final de la evaluación sabe perfectamente qué es lo que tiene que corregir y por lo tanto qué es lo que tiene que seguir haciendo. Bueno, como no todo es bueno, ¿cierto? La rúbrica también tiene sus desventajas, ¿cierto? Hablemos de las desventajas, ¿cierto? No todo es perfecto. Bueno, en la rúbrica exige tiempo en la construcción, ¿ya? Y también experiencia en la construcción. Entonces, la idea es trabajar al principio con un equipo que vaya apoyando y vaya revisando la estructura de la rúbrica que yo voy construyendo. A la larga, con el tiempo, se va adquiriendo una experiencia y es más fácil. Tienen un riesgo en abusar de la estandarización. Nuestros estudiantes no son todos iguales. Entonces, por lo tanto, en la estandarización hay un cierto grado de peligro, ¿ya? Pero a lo mejor la rúbrica podría ser un elemento principal, pero la forma de aplicar la evaluación podría ser distinto. Si tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, a lo mejor le estamos pidiendo el mismo nivel de exigencia que a los demás estudiantes, pero la forma de hacer la evaluación puede ser distinta y ahí está un poco la clave, ¿ya? Pero se puede abusar en la estandarización, en el querer que todos los alumnos van a desarrollar lo mismo. Y por lo mismo hay un riesgo en la mala aplicación. Si yo tengo mala construida la rúbrica, podría tener alguna dificultad, ¿cierto? Y los alumnos pueden pensar que su trabajo no es tan bien evaluado como ellos esperan.
voy a ver ahí un ejemplo. Bien, aquí en esta planilla estoy simulando una construcción de lo que va a ser nuestra rúbrica, nuestra primera rúbrica, ¿cierto? Para revisar nuestro trabajo. Cuando yo defino un objetivo, primero defino un objetivo. Ese objetivo lo voy a dividir en varios criterios, que son los indicadores, van en esta columna que está acá, ¿cierto? Aquí van a ir cada uno de los indicadores de lo que yo pretendo evaluar dentro de mi trabajo. Además de los criterios, yo tengo los niveles de logro. Hay distinta información que nosotros podemos encontrar para ver cuántos son los niveles de criterio, niveles de logro aceptados. Ya podemos encontrar 4, como están acá, podemos encontrar 5. Lo recomendable siempre es trabajar con números pares, o si vamos a trabajar con pocos, no podríamos colocar 3. Porque corremos el riesgo de que si el alumno tiene un detalle en su trabajo, no va a tener el porcentaje completamente logrado, y por lo tanto tampoco no va a tener 0, y la tendencia siempre va a ir por el medio. Entonces vamos a tener siempre las mismas calificaciones. Lo mismo que si ponemos 5 criterios, también la tendencia va a ir haciendo por el medio. Entonces a lo mejor nos conviene colocar un número par de descriptores, podrían ser 4. Entonces un nivel aceptado serían 4 o 5. Una alternativa sería que los niveles de logro fueran explicados en general, ¿cierto? O por cada uno de los criterios. Esta forma de trabajar tiene un poco más de tiempo, pero mucho más específico y tiene menos subjetividad que la otra, que la que resume. Yo acá, por ejemplo, dividí 4 columnas donde yo especifico un nivel general que dice totalmente logrado, que es lo que yo espero que el alumno logre totalmente y va a tener todo el puntaje. Un nivel siguiente que va a ser parcialmente logrado, es decir, un poco menos que el total. Algo regular, es decir, el alumno se esforzó pero no logró lo suficiente como para estar casi logrado, e insuficiente, que podría ser muy poco o 0. Eso va a depender de la forma en que esté construyendo yo mi evaluación. Yo hice un ejemplo acá y le puse puntaje. Por ejemplo, le dije, del totalmente logrado va a ser 3 puntos, el parcialmente logrado va a ser 2 porque le faltó un detalle, 1 para el suficiente, para el regular, y el suficiente un 0. O sea, no fue capaz y no calificó en ese nivel o en ese criterio. Los puntajes yo los podría ir cambiando por niveles, por los distintos criterios, dependiendo lo que yo estime o lo que estime la asignatura, que es lo más importante que yo esté evaluando. Por ejemplo, acá en esta planilla, aquí al ladito, yo hice un resumen donde puse, por ejemplo, que el primer bloque van a ser todos los contenidos de la asignatura y que suman 12 puntos correspondientes al 67%. Y este sector de abajo, otros, que podrían ser habilidades blandas, informes, etc. Pero si yo sumo los puntajes máximos, me van a dar 6 y por lo tanto equivale a un 33%. Entonces, por lo tanto, estoy indicando que un 30% del trabajo está solamente involucrado en formato, ortografía. Entonces, a lo mejor no es lo correcto. A lo mejor lo correcto es asignarle un puntaje, pero no tan significativo. Porque aquí lo que estamos evaluando en este caso es que el alumno haga bien las cosas, pero no que esté aprendiendo. ¿Ya? No sé si ahí me voy explicando. Yo, por ejemplo, voy a colocar acá, por ejemplo, el indicador formato del informe. Formato del informe, vamos a colocar aquí. O el otro, por ejemplo, podría ser ortografía. Ortografía y redacción. Listo. Esos son mis criterios, ¿se fijan? Entonces, a lo mejor al totalmente logrado, no le voy a colocar todo el puntaje. Supongamos que le voy a poner menos, 2. Entonces, por lo tanto, aquí ya no podría tener 2. Entonces, y aquí tengo 1 y nivel 0. Lo vamos a dejar con 0. Entonces, aquí le voy a poner 1.8 y acá le voy a poner 1.4. ¿Te fijan? Ahí. Entonces lo dejo más parejo. Lo voy a copiar, ¿cierto? Y lo voy a dejar ahí. ¿Se fijan? Entonces, en este momento ya bajé. Ya voy en un 25% y un 75% de contenido. Entonces, eso ya está haciendo la diferencia. Estamos concentrándonos más en los indicadores propios del trabajo que en el formato y la ortografía. Ahí está un poco lo que se conoce como la calibración del instrumento. Supongamos, por ejemplo, que le estamos pidiendo un trabajo de matemática y le decimos al alumno que haga un informe con la fórmula de, no sé, del área, del círculo, el triángulo y el cuadrado, por decirlo de alguna forma. Estamos aplicando. Entonces, área
figuras geométricas. Estoy colocando el contenido, es decir, qué es lo que yo espero o lo que yo quiero evaluar. Entonces, cuando yo escribo los niveles de logro, tengo que en este caso, en este tipo de rúbrica, especificar qué es lo que yo considero que sea totalmente logrado. Si estamos hablando, por ejemplo, de las tres figuras que hablamos recién, el triángulo, el círculo y el cuadrado, entonces yo tengo que colocar acá qué es lo que espero que haga. Entonces, por ejemplo, acá el alumno, ¿cierto? O el estudiante menciona fórmula del área para círculo, cuadrado y triángulo. Es súper específico con respecto a lo que yo pretendo que el alumno logre, porque si no soy tan específico, entonces mi rúbrica va a quedar al arbitrio del que esté revisando. Si yo coloco, por ejemplo, el estudiante menciona todas las áreas de las figuras geométricas, por todas no sé exactamente de cuántas son las figuras que yo espero. El alumno me puede colocar el área del hexágono, del paralelepípedo, etcétera, y va a estar bien, porque no especificamos. Le estamos especificando aquí claramente cuáles son las fórmulas que yo necesito. Y en el nivel siguiente, yo tengo que describir en este descriptor, digamos, colocar cuál sería la opción que casi permita el logro, pero que no logre totalmente. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de 3, podría decir a lo mejor que el estudiante colocó 2 fórmulas y en una se le olvidó, o una no fue capaz de encontrarla. Entonces vamos a colocar aquí menciona solo 2 de las áreas solicitadas. Menciona solo 2, no estoy diciendo cuáles, porque a lo mejor va a escoger el cuadrado y el círculo. Vamos a colocar aquí el mismo formato en este lado para que se vea bien, ¿correcto? Menciona solo 2. Y acá sería, a lo mejor menciona solo una, y en la última no menciona o no se incorporan fórmulas del área, o lo que él puso como área no corresponde a lo que me están pidiendo. Entonces yo digo claramente cuáles son los niveles. De hecho lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí, perdón, se cerró esta, ¿cierto? Colocamos, listo. Menciona solo una de las áreas. No figura en el trabajo, no figura ninguna de las áreas solicitadas. Aquí le puse áreas solicitadas porque en realidad lo que yo le estoy solicitando es el área del cuadrado, el círculo y el triángulo. ¿Te fijas? A lo mejor colocó el área del hexágono, como les digo, pero no es lo que le estamos pidiendo, ¿ya? Entonces el alumno sabe claramente que esto es el nivel máximo. Y si no lo logra, sabe perfectamente cuál. Si el alumno me colocó solamente el área del cuadrado, entonces es una sola área. Yo voy acá a irregularmente logrado, obtiene un punto con respecto al anterior. Supongamos que después abajo vienen todos los criterios y yo voy a ir colocando. Entonces a lo mejor el trabajo, justamente lo principal son las áreas. Entonces lo podemos subir un poco el puntaje y calibrar nuestro instrumento. Vamos a colocar 5 puntos, por ejemplo. Aquí podríamos colocar 4, 3, vamos a poner 2.8, etcétera. Ahí. Un ejemplo, aquí no está muy bien calibrado porque quedó demasiado espacio entre una y la otra. Lo que yo quería lograr es que nuestro instrumento de evaluación fuera casi un 80% solo de contenidos y un 20% de otro tipo de aprendizajes. Entonces, el objetivo cuando uno construye una rúbrica, primero determina su objetivo, que es lo que yo quiero evaluar, y en ese que quiero evaluar voy dividiendo en cada uno de los criterios, que son nuestros indicadores. Una vez que yo coloco los indicadores, que pueden ser, ¿cierto?, referente a los contenidos que estamos evaluando, a otros tipos de elementos que yo quiero incorporar, defino los niveles de logro, cuánto puntaje le voy a asignar al totalmente logrado, parcial, regular, insuficiente. Podrían los indicadores tener puntajes distintos dependiendo de lo que yo necesite, tanto para saber que lo principal de la unidad es lo que realmente se esté evaluando.
Además de tener la consideración, por ejemplo, de que nuestra rúbrica esté construida de esta forma, es decir, que yo caiga en la casilla correcta y no en cualquiera de las dos casillas, eso significa evitar la subjetividad. También me tengo que preocupar de no castigar en la evaluación 2 veces o más al alumno por mismo criterio. Por ejemplo, supongamos que aquí estoy evaluando las áreas de las figuras geométricas. Y aquí más abajo coloco, por ejemplo, escribe y explica el área del círculo. Explica y escribe el área del círculo. Supongamos que coloqué otro criterio porque me interesaba que el alumno además me hiciera una explicación del contenido. Ahí quedó corrido, lo vamos a colocar ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si explica, si estoy pidiendo dos elementos, dos actividades, que escriba la fórmula y que la explique. Entonces, aquí vamos a colocar, ¿cierto? En el totalmente logrado, lo mismo. Explica y escribe la fórmula solicitada. Correcto. Vamos a colocar aquí, ¿cierto? Un ajuste de texto para que se vea mejor. Supongamos que el alumno no fue capaz de encontrar, ¿cierto? El área del círculo y no me la escribió, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner, supongamos que ¿qué es más importante? Que nos escriba, que nos explique. A lo mejor lo importante es que reconozca la fórmula. Solo escribe. Correcto, solo fue capaz de escribir la fórmula, no me dio la explicación. Y al final podríamos colocar aquí la fórmula es incorrecta, ¿cierto? Pero hay alguna explicación. O sea, hay una debilidad con respecto a la fórmula. O sea, reconocemos que están, pero hay una cierta explicación, entonces por lo tanto no es tan como que no tiene nada. Entonces, no se evidencia. No se evidencia. Es decir, en el trabajo no encontré en ninguna parte el área y la explicación del círculo. Pero acá resulta que yo en el primer contenido también le estaba pidiendo las figuras geométricas el área de las 3. Es decir, el círculo también estaba. Entonces, si no me encontró ninguna de los círculos, por lo tanto, el alumno tampoco va a aparecer en esta figura. Y por lo tanto va a perder 2 criterios que no los hizo. Y eso se debe aquí. Se debe, en realidad yo lo expliqué aquí como súper obvio para que entendiéramos, ¿cierto? Que este contenido está incorporado en realidad en el contenido anterior. Entonces, por lo tanto, aquí el alumno va a perder 2 criterios va a perder esos 2 puntajes, correspondientes a 2 criterios. Ya, eso también podría ser lo que yo les mencionaba recién, que tiene que ver con una mala construcción de la rúbrica. Entonces, puntos a considerar: dividamos bien los contenidos, que no se incluya uno dentro del otro. Identifiquemos bien los niveles de logro, que identifico yo como totalmente logrado, y los contenidos internos. Y también después finalmente calibremos, es decir, cuánto puntaje le vamos a asignar. Eso podría ser dependiendo de las horas que estén determinadas en la asignatura. A lo mejor un contenido tiene menos horas que las otras. Entonces, por lo tanto, eso es un buen determinante para decir que este punto es más importante que nosotros evaluemos que otros. Bien, espero que le haya gustado la explicación, que se haya entendido. Traté de ser súper breve y súper explícito en la muestra de cómo trabajar con este elemento llamado rúbrica. Nos vemos, hasta luego.